Que Dios te regale una doble gracia el día de hoy. ¿Bien? Que Dios te regale una doble gracia el día de hoy. Vamos a ver la palabra que hemos leído. Isaías 62, del 6 al 12. Hemos leído. ¿Y qué es lo primero que tenemos que restaurar nosotros el día de hoy? Es justamente una misión. Y esta misión está conectada con todas nuestras vidas. Esta misión, el pacto que Dios nos ha dado, está conectado realmente con todas las bendiciones del trono celestial, porque data de la obra de Dios Trino. Allá, donde quiera que vayamos, sin importar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sabemos que Dios nos está guiando. Aunque las cosas se vuelvan difíciles, aunque las cosas se vuelvan muy complicadas, sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Amén. Eso es lo que debemos tener nosotros, seguridad. Como todo guarda, como todo buen soldado de Cristo. No sé ustedes, los jóvenes, no lo harán quizás, los más jóvenes, ¿no? Porque todos somos jóvenes. Allá por los años 90, cuando recuerdan ustedes cuando se levantaba esa famosa leva, cuando el ejército comenzaba a correr por las calles y reclutar gente, cuando era servicio militar obligatorio. En una de esas oportunidades a mí me llevan al ejército. Estuve 3 días en el cuartel, 3 días nada más estuve. Por cosa del destino, salí. Pero dentro del cuartel me pude percatar algo, que un oficial mayor, un alto rango, le manda a un soldado a hacer un encargo. Y este soldado le comienza a hacer preguntas a su alto oficial. Y lo que dice este oficial se me quedó grabado. Él le dijo: las órdenes acá se cumplen sin dudar y sin controversia. O sea, no hay lugar a duda ni tampoco murmuración. Las órdenes se cumplan sin dudas y sin murmuración. Y la palabra de Dios es muy clara cuando Cristo dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Eso no es una opción. ¿Eso qué es? Eso es un mandato. No es si tú quieres, no es cuando tengas tiempo, no es cuando te place, no. Id y haced discípulos a todas las naciones. Es una orden para todos nosotros. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que estar vigilantes. Nosotros tenemos que ser esos guardas espirituales que Dios realmente está buscando. Usted y yo somos esos guardas de Dios. Somos vigilantes para cuidar. ¿Qué vamos a cuidar? Primeramente, vamos a cuidar nuestra familia. Vamos a cuidar el lugar donde estamos. Vamos a cuidar la región donde nos encontramos. Y ahí vamos a establecer la torre de Dios Trino. En otras palabras, vamos a establecer el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos nosotros lidiando una batalla espiritual. Estamos nosotros lidiando una batalla espiritual que, por cierto, ya está ganada. Estamos lidiando una batalla espiritual contra un ser que, por cierto, ya está destruido. Pero, lógicamente, sus obras siguen latentes. Por eso, la semana pasada hemos visto: levántate y resplandece, porque tu luz ya está sobre ti. La luz de Jehová ya está sobre nosotros. Simplemente tenemos que resplandecer y alumbrar la luz en el lugar donde nos encontramos. Amén. ¿Bien? El otro día, hace una semana, fuimos a visitar a un hermano, y en este lugar donde estaba el hermano, habían personas con su polo escrito, y en el polo escrito decía esa frase: lo he vivido, lo he sufrido y lo he vencido. Eso me quedó grabado. Es una palabra, aunque nosotros, esa frase suena bonita, ¿no? Lo he vivido, lo he sufrido y lo he vencido. Suena bonito, pero es totalmente diferente por aquella persona que realmente está pasando esos conflictos. Es totalmente diferente cómo lo recibe la persona que está pasando esa crisis. Es totalmente diferente para aquella persona que está pasando por diferentes problemas. Es totalmente diferente. Pero si nosotros vemos en el ámbito espiritual, todos hermanos, independientemente de la familia que vengas, del trasfondo familiar que vengas, independientemente de los recursos que tengas, todos lidiamos una batalla espiritual. Todos lidiamos un problema espiritual. Decía un pastor: todos, desde el púlpito hacia atrás, todos tenemos problemas espirituales. Todos. Eso no podemos negarlo. Entonces decía: si todos nosotros tenemos problemas espirituales,
Entonces hay que usar un poquito el criterio, hay que usar un poquito el sentido común. Si yo sé que esto me va a hacer daño, pues simplemente no lo hago, ¿no? E ir por otro camino, ¿por qué? Me va a hacer daño. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando el día de hoy? El día de hoy Dios nos está diciendo, hay una misión que cumplir. Hay una misión que nosotros tenemos que cumplir y no hay lugar a dudas. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? A aquella persona que no se percata realmente de su identidad. A aquella persona que no se percata realmente de su respaldo espiritual. Yo siempre digo, y lo sostengo y lo voy a sostener siempre, nuestra vida de fe siempre se basa en dos cosas: tu identidad y tu respaldo. Somos hijos de Dios y mi respaldo es el reino de los cielos, y ahí tengo conclusión. Eso es todo. Eso es todo. Disfrutar esto realmente es una conclusión. Escuché el otro día un pastor que decía, sinceramente le decía al entrevistador, este pastor le decía, yo soy bien descuidado, decía. Soy tan descuidado que al punto que cuando hay problemas ni cuenta me doy que hay problemas. Me pareció gracioso este pastor, pero es cierto. A veces ponemos tanto énfasis en el problema que nos olvidamos en quién está con nosotros. ¿Me explico? Nos ponemos tanto énfasis en las crisis que nos olvidamos quién está con nosotros. Nos enfocamos tanto en los conflictos y nos olvidamos quién es nuestro respaldo. Por eso es que muchas veces sufrimos innecesariamente. Yo siempre le digo a los remanentes, no vamos nosotros con los problemas, vamos a buscar las respuestas en medio del problema. Es totalmente diferente. Amén. No vamos con los conflictos, nos vamos renovándonos en medio del conflicto. No vamos nosotros con crisis cada día, en cada momento, no. Vamos a buscar las respuestas que están dentro de las crisis. Es un cambio de pensamiento. Y eso no se trata de estar soportando, aguantando, no. Se trata en el hecho que Cristo dijo, consumado es. Ya está consumado. Amén. Amén. Eso es una de las características que debe tener un guarda. Un guarda, un vigilante o un centinela, como dice la palabra de Dios, está sujeto a recibir órdenes. ¿Amén? Eso se ve en todo ámbito, en el campo militar, en la vida secular también. Un soldado está sujeto ¿a quién? A su superior. Simplemente a recibir órdenes y ejecutarlo. ¿Quién es nuestro capitán? Dios. Cristo, Dios, Él es nuestro capitán. Él va por delante de nosotros, destruyendo fortalezas, destruyendo murallas, quebrantando las obras de Satanás. Simplemente recibir lo que Dios ha dicho. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Es una característica muy importante para nosotros. Amén. Es una seguridad plena. Cuando nosotros disfrutamos esta realidad, realmente las obras de la oscuridad son quebrantadas. Todas las tinieblas son destruidas, porque el que nos ha llamado, Él ha dicho, todas las fuerzas de la oscuridad son quebrantadas porque yo he vencido. Amén, yo he vencido. Hemos visto Isaías 62, pero si nosotros vemos Isaías capítulo 6, el versículo 13, habla de la simiente santa. Una simiente santa que jamás será quebrantada. Una simiente santa realmente que va a permanecer. ¿Y quién es la simiente santa que habla Isaías 6:13? Cristo, la simiente de la mujer que va a permanecer y va a quebrantar todas las obras de Satanás. Y sobre esta simiente santa nosotros somos edificados. Y esta simiente que se levanta son los remanentes, los preciosos remanentes. Por eso los remanentes no van a fracasar porque tienen ya una conclusión plena. Todos nosotros somos remanentes, pero hay remanentes pequeños que están comenzando a vivir. Hay remanentes pequeños que están comenzando a experimentar nuevas cosas. Y ahí está nuestra responsabilidad, guiarlos a estos remanentes. Tenemos que ser dirigentes para estos remanentes. También están los remanentes jóvenes que están trabajando, estudiando. Tienen que en todo sentido no hacer su trabajo, no hacer sus estudios con su propio poder, con su propia fuerza, porque créanme que se van a cansar. Hagan su trabajo, sus estudios, tomando la palabra de Dios. ¿Qué palabra voy a aferrar el día de hoy? Voy a resplandecer la luz de Cristo, voy a resplandecer la luz de Cristo, la luz de Jehová en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio. Entonces toda la oscuridad es quebrantado. ¿Qué pasa cuando nosotros caminamos por este mundo en oscuridad? Nos tropezamos,
nos podemos caer hasta el punto de que nos podemos hacer inclusive daño. ¿Ven? Pero cuando encendemos una linterna, una lámpara y vamos caminando, entonces tenemos una dirección, podemos caminar, podemos ver por dónde vamos a ir. Así es nuestra vida de fe. Nosotros no lo vemos porque es algo espiritual. Aunque estamos de día, pero allá afuera dice la palabra de Dios que hay una tiniebla, una oscuridad que está cubriendo la tierra. Por eso, levántate y resplandece. De lo contrario, las tinieblas nos van a atacar. De lo contrario, la oscuridad viene y ataca tu vida, ataca a nuestra familia, ataca a nuestra posteridad. Por eso hay que levantarnos rápidamente. Si nosotros vemos en Isaías 48, dice que la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Esta palabra realmente tiene que ser nuestro pacto para nosotros. Una palabra muy importante porque la palabra de Dios permanece para siempre. No está hablando la palabra de una persona cualquiera. Está hablando la palabra de Dios Trino, del Dios eterno. En Isaías 40, el versículo 12. El versículo 12 al 31 sale el Dios incomparable, el Dios de Israel, el Dios incomparable quien hizo los cielos y la tierra. Ese Dios realmente está juntamente con nosotros. Ese Dios que hizo todos los confines de la tierra ha dicho: ¿quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? No hay nada. No hay ningún otro Dios fuera de nuestro Dios. Ese Dios creador es tu papá. Amén. Amén. Ese Dios creador, el Dios incomparable, es tu Padre. Por eso no hay razón para estar dudando. No hay razón para estar triste. Porque tienes un Padre todopoderoso. Miren, Isaías 40. El versículo 12, el incomparable Dios de Israel. No hay un Dios que se compare con nuestro Padre. Amén. No lo hay. La Biblia lo dice muy claro. Y dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo de la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Está hablando del poder de nuestro Dios, el poder de nuestro Padre. Por eso no hay razón para sentirnos desanimados, porque este Dios incomparable nos da las fuerzas necesarias para seguir avanzando. Miren Isaías 40, el versículo 29. Dice el versículo 29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios Trino está juntamente con nosotros. Amén. Nos da el poder realmente que nos está, un poder muy importante, un poder realmente que nos está diciendo: yo estoy juntamente contigo todos los días de tu vida. Amén. Entonces, quiero pedirle, hermana, por favor, puedes presionar el botón de arriba, el de arribita. El de arriba. No, el castigo. Gracias. Entonces, hermanos, Dios Trino está juntamente con nosotros con todo el poder del trono celestial. Este Dios es un Dios incomparable. Su palabra tiene que permanecer con nosotros como una promesa eterna. Su palabra tiene que permanecer con nosotros realmente como un pacto eterno para nosotros. Ya tu pasado deja, porque muchas veces traemos nuestro pasado al presente. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos acordamos del pasado? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros traemos en memoria el pasado y ponemos tanto énfasis en ello? A mí muchas veces me pasa. Allá siempre, cuando recuerdo, por ejemplo, mi padre siempre escuchaba una balada, y cuando escucho esta balada, siempre me trae un recuerdo y me lleva a mi niñez. Y cuando escucho esto, así, de inmediato comienzan a salir las lágrimas, recordando a mi padre, de niño, cuando éramos, en ese tiempo, la familia unida, cuando estábamos todos juntos. Ahora ya mi padre no está, un hermano mío también está en la presencia del Señor, pero rápidamente mi pasado comienza a tocar los sentimientos. Y rápidamente el Espíritu Santo que está con nosotros te hace recordar: hey, reacciona. Ya no traigas al presente tu pasado úsalo como una plataforma. Tu pasado que no
venga encima de ti. No, tú ponte encima de tu pasado, párate encima de tu pasado. ¿A qué me refiero? Que tu pasado sea tu plataforma. Amén. Tu pasado tiene que ser tu plataforma, no lo digo yo. La palabra de Dios lo dice así. Miren lo que dice Isaías 43. Isaías 43, el versículos 13 y 14. No dice la palabra del Señor. Perdón, 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Y sigue diciendo: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ya tu pasado, déjalo. Usa tu pasado como una plataforma. Párate encima de tu pasado. De lo contrario, esas puertas son canales para que Satanás venga y nos haga fracasar. Satanás venga y nos engañe. Nos robe la gracia que Dios nos está dando el día de hoy. Todas las personas en este mundo están buscando a Dios. Buscan a Dios. ¿Por qué? Porque todos somos creación de Dios. ¿Por qué? Porque toda persona es creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, pero por causa del problema original, por causa del engaño de Satanás, el hombre se dividió de Dios, se separó de Dios. Todo el mundo busca a Dios, todo el mundo busca a Dios. Y ahí hay que tener sabiduría, porque algunos buscan a Dios de acuerdo a su propio entendimiento. Algunos buscan a Dios de acuerdo a sus propios estándares. Todos buscan a Dios y lamentablemente que muchos se vuelven a la idolatría. Y esto es algo que Dios condena también. Miren, y lo peor de todo esto es que el hombre cae en una ignorancia espiritual que hace un Dios de su propia mano. Eso lo dice la palabra de Dios. Acompáñenme por favor Isaías 44. Isaías 44, versículos 16 y 18. Miren lo que dice, algo sorprendente. Yo cuando leí esto dije, wow, ¿hasta dónde puede ser la ignorancia espiritual? Miren, Isaías 44, versículos 16 al 18. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado y he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. Miren, tan complicado es la idolatría. El hombre busca a Dios, tiene el instinto natural de buscar a Dios, pero como no conocen correctamente, lo buscan a Dios a través de la idolatría, de algo que les sobra. Si una persona tiene mucho dinero, hace un Dios con oro y plata. Pero si no tiene mucho dinero, hace un Dios de madera, de piedra. De todas maneras, busca que adorar. Pero Dios es un Dios incomparable. El único Dios que ha dicho: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Ese es nuestro Dios. Por eso, algo muy importante que tenemos que tener claro nosotros el día de hoy. El versículo 6 nos dice lo que leyó nuestra hermana Jenny. Nos dice: sobre tu muro, oh Jerusalén, he puesto guardias. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. ¿Qué dice? Una de las características de un guardia, una de las características realmente de una persona que ha recibido la salvación completa de su vida, tiene que orar 24 horas del día. Todos los días tenemos que estar orando. Todos los días, durante todo el día, tenemos que estar conectados con Dios. No, pastor, ¿eso qué significa? ¿Que tengo que estar rodeado todo el día orando a Dios? No me refiero a eso. Tampoco me refiero de que, entiendo, hay hermanos que sacan un tiempo muy importante durante el día, ya sea en la mañana, tarde o noche, para estar concentrados en Dios en oración. Lo entiendo. Pero un guardián, un vigilante tiene que estar orando todo el día. Y tiene que estar atento todo el día. Tenemos que estar en alerta todo el día porque nuestro adversario viene a atacarnos. Un soldado cuando está en guerra no se descuida ni un minuto, ni un segundo se descuida. ¿Por qué? Si se descuida, ¿qué sucede? Puede morir, ¿no? Puede ser atacado. Nosotros, hermanos, tenemos que estar orando 24 días. Tenemos que estar conscientes de que Dios está juntamente con nosotros. Dios Trino está juntamente con nosotros con todo el poder del trono celestial.
Esto es algo realmente que José disfrutaba. A pesar de que él tuvo problemas familiares, a pesar de que sus propios hermanos lo aborrecían, a pesar de que fue vendido por sus propios hermanos, fue acusado falsamente por la mujer de Potifar, fue llevado a la cárcel injustamente, pero ahí Dios permitió el encuentro con personas influyentes o importantes en el gobierno de Egipto, el copero y el panadero. Y es ahí donde José logra entender y comprender realmente lo que es la economía, cómo se mueve la economía de Egipto. Es ahí donde José puede comprender y entender cómo se mueve la política de Egipto. Pero cuando llegó el tiempo, establecido el horario para que una persona pueda ejercer un cargo en el cargo público en el gobierno, a los 30 años en Egipto en aquel entonces, Dios permite que Faraón tenga un sueño. Y no había ningún hombre que le pueda revelar este sueño a Faraón. Y ahí el copero se acuerda: Faraón, en la cárcel había un joven, un muchachito hebreo, que me reveló el sueño cuando yo tuve. Lo mandaron a llamar. Pero lo sorprendente de esto es que cuando llega el faraón le dice: ¿eres tú quien revela el sueño? ¿Tienes tú ese don de interpretación? Rápidamente José dice: no, yo no soy quien va a revelar el sueño a Faraón, sino es Dios. Dios es quien va a revelar el sueño a Faraón. ¿A qué me refiero? Hermano, si alguno está preocupado por el futuro, reciba la guía de Dios. ¿Alguno está preocupado por lo que va a pasar el día de mañana? Dios dice: mi Espíritu Santo está juntamente contigo, Él te va a guiar y te va a enseñar todas las cosas que han de venir. No hay razón para preocuparnos. Una sola cosa hacía José. La Biblia lo dice: y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Eso significa que José disfrutaba la oración 24 horas. José disfrutaba esa oración. Todo el tiempo estaba conectado con Dios Trino. David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. A pesar de que lo buscaban para matarlo, a pesar de que lo buscaban para quitarle la vida, Jehová es mi fortaleza. Lo que hemos leído en Salmos 144. Jehová es mi fortaleza, mi pronto auxilio. ¿De quién temeré? Amén. ¿De quién voy a temer? Si Jehová está juntamente conmigo. Amén. Mi Dios incomparable está juntamente conmigo. No hay razón para temer. Y aún si muera, ¿qué va a pasar si morimos? No vamos al cielo. ¿O no? Amén. Entonces, ¿la muerte será un problema? No, lógicamente que genera una tristeza, por supuesto que sí. Pero a las finales vamos al cielo porque la muerte es ganancia. Pablo lo dijo. Pablo, uno de los personajes de Pablo que me gusta mucho y fue una persona muy atrevida, porque él dijo: yo ya desearía estar con mi Señor en el cielo, pero por causa de ustedes aún Dios me tiene acá. Estaba renegando. Eso es lo que dice en Filipenses: yo ya quiero estar con mi Señor, pero por causa de ustedes Dios me tiene acá todavía. Habrá otro hombre como Pablo, y lo vamos a ver en el segundo mensaje. Por eso, hermanos, no hay razón para estar desanimados, porque aún ese conflicto, ese problema que podamos tener, Dios lo convierte en una bendición. Amén. El otro día escuché al pastor Rui que decía, y perdón por la expresión, decía: el diablo es bien tonto. De verdad que el diablo es bien tonto, porque él te lanza una piedra y Dios lo convierte en un diamante. Nuestro Dios comparable, incomparable, nuestro Dios. Amén. Amén. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Eso es la característica de un guardia, que debe estar seguro y confiado que Dios está justamente conmigo. Amén. No hay nada por la cual debemos de temer. Juan 19:30, consumado es. Ya todo está terminado. Amén. Simplemente tenemos que disfrutar de nuestra identidad. Simplemente tenemos que disfrutar de mi respaldo espiritual. Y este respaldo no es temporal. Es un respaldo eterno. Es un respaldo eterno. Cuando nosotros compramos un artefacto, nos viene un certificado de garantía por 1 año o por 6 meses, dependiendo de la marca. Nuestra salvación no tiene fecha de vencimiento. Nuestra identidad como hijo de Dios no tiene fecha de vencimiento. No dura cierto tiempo, no. Es eterno. Amén. Es eterno, hermanos. A veces yo me encuentro con personas que dicen: la salvación se pierde.
Y yo digo, wow, pero ¿hasta dónde puede ser posible eso? ¿Acaso un pecado, por más simple que sea o por más grande que sea, podrá traer abajo todo lo que Cristo hizo? Es algo ilógico que Cristo venga a este mundo a vivir, a humillarse por usted y por mí, morir en la vergüenza de estar crucificados semidesnudos en la cruz, morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día, para que después un simple pecado traiga abajo todo lo que Cristo hizo. Es algo ilógico. Cristo dice, todo haya sido consumado. Aunque estamos en este mundo en un proceso, y esto no estoy dando carta libre para que vayan y pequen, no estoy diciendo eso, porque aquel que ha aceptado a Cristo, aquel que ha restaurado su vida, se ve frutos, amén, se ve frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tenemos que ser conscientes nosotros que ya todo ha sido consumado. Dios nos ha llamado a una libertad plena. Por eso el guardia tiene que estar consciente. La oración de 24 horas es lo que Dios ha preparado para nosotros el día de hoy. Asimismo, el versículo 10, acompáñenme. Estamos en Isaías 62. El versículo 10 dice: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Prepara el camino. Hay que preparar el camino para que la bendición llegue a nuestras vidas. Hay que preparar realmente nuestro recipiente, nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Dios ponga en nosotros la palabra de vida eterna. Esa palabra que nos va a dar la confianza y la seguridad. Hay que preparar el camino para que otras personas vengan también y puedan conocer al único Dios vivo y verdadero. Una de las cosas que Roma logró conquistar, antes de conquistar, ¿saben lo que hizo? El Imperio Romano preparaba siempre el camino. Cuando iba a conquistar una región, antes de ir a conquistar, preparaba el camino. Eso tenemos que hacer nosotros. Hay que preparar el camino. Queremos ir a conquistar a una persona, hay que preparar el camino. ¿Cómo vamos a preparar? En oración. Padre, atamos al hombre fuerte que está operando en la vida de esta persona. Atamos al hombre fuerte que está operando en la familia de esta persona. Quebrantamos todas sus estrategias, quebrantamos todas las horas de la oscuridad, Padre, y que tu reino se establezca en la vida de esta persona. Oración de pacto, oración de identidad. No es algo que nosotros lo vamos a hacer. Dios lo va a hacer porque Él así ha prometido. Lo más sorprendente, lo que dice Isaías 7:14, la bendición de Emmanuel. Yo estaré contigo. Jehová está juntamente con nosotros. Dios juntamente con nosotros. Si Dios está juntamente con nosotros, hermano, entonces todo ya está concluido. Simplemente es ver lo que Dios ha preparado por adelantado por nosotros. En 1 Corintios capítulo 3 y 16 dice que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Eso realmente lo cambia todo. Si nosotros tenemos un vaso y lo ponemos agua, ¿qué sería? Un vaso con agua, ¿no? Si tenemos un vaso y le agregamos café, un vaso con café. El contenido lo cambia todo. Nosotros que somos imagen de Dios, Dios dice, y el Espíritu Santo, mi Espíritu morará en ustedes. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué somos nosotros? Templo de Dios. Somos morada de Dios eterno. Lo cambia todo. Y para que estén más seguros todavía, 2 Corintios 3:16 dice, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Sintámonos libres. Una de las cosas por la cual el pueblo de Israel fracasó es porque a pesar de que ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto, aún en sus pensamientos eran esclavizados. Para esto nos ha sacado Moisés de Egipto, para morirnos de hambre por el desierto. ¿Acaso no teníamos que comer ahí en Egipto? ¿Acaso no teníamos dónde dormir en Egipto? ¿Acaso no teníamos dónde caernos muertos en Egipto? Eso es lo que decían el pueblo de Israel cuando estaban por el desierto. Pero estas frases, ¿en qué momento comenzaban a salir? Cuando había hambre, cuando había necesidad. Ahí salían estas frases. Y Moisés, ¿hasta cuándo voy a soportar a este pueblo dura servicio? ¿Hasta cuándo? Porque no era suficiente haber visto que el mar se abrió en dos. No era suficiente
que Dios les hizo comer maná del cielo, ¿no era suficiente acaso eso? Y Dios dice, tan cierto como yo vivo, los remanentes heredarán la tierra prometida. Los menores de 20 años hacia abajo, ellos poseerán la tierra prometida. Porque los mayores, en aquel entonces el pueblo de Israel, estaban llenos de prejuicios. Y en Isaías dice, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Usted y yo somos unos remanentes por gracia. Amén. Amén. Somos remanentes por gracia. Romanos 11:5 lo vuelve a decir el apóstol Pablo. En este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es gracia, entonces ya no es obra. Todo lo que el hombre pueda hacer para alcanzar salvación es en vano. Todo lo que el hombre pueda hacer para agradar a Dios es en vano. Solamente basta la gracia de Dios. Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Porque en 3 oportunidades el apóstol Pablo había orado por el mal que tenía. En 3 oportunidades. Y eso que Pablo sanaba a los enfermos. Pablo levantó a un muerto, hizo resucitar. Pero no podía con el mal que él tenía. Entonces, ¿qué es? ¿El poder de Dios no es suficiente? No es eso. Dios dice, bástate de mi gracia. Y el apóstol Pablo rápidamente entendió. Entonces, me haré más débil. Porque mientras más débil soy, más viene sobre mí el poder de Dios. Amén. Amén. Identidad. Amén. Identidad. Realmente, esta palabra que Dios nos está dando el día de hoy es muy importante porque es la característica realmente de un hijo de Dios. Seguridad en todos los ámbitos. Seguridad de salvación. Seguridad de que somos morada del Espíritu Santo. Seguridad de que Dios responde mis oraciones. Seguridad de que aún en medio de las aflicciones Dios abre caminos en medio de la soledad. Seguridad de que ya todos mis pecados han sido perdonados. Seguridad de que Dios me guía con su Espíritu Santo. Seguridad en todos los ámbitos. Me armo realmente con la palabra de Dios. Entonces, como el apóstol Pedro dijo, no hay necesidad de estar angustiados. Pongan toda su ansiedad en Cristo Jesús porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. Amén. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Muchas veces nosotros mismos, a veces no nos podemos cuidar ni nosotros mismos. A veces somos muy negligentes en hacer las cosas. Seamos sinceros. Pero Cristo tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Él nos guía como un buen pastor. Esto lo entendió David. Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. El versículo 10, hay que abrir pendón al pueblo. Hay que predicar el evangelio. ¿Cómo vamos a predicar? Nuestra vida misma. Nuestro testimonio mismo va a hablar que nosotros somos hijos de Dios. Y las personas lo conocen. Las personas saben muy bien. No sé si ustedes lo han pasado, yo estoy seguro que sí, porque hay testigos aquí reunidos. Hay personas inclusive en nuestro propio trabajo que nos piden consejo. ¿Por qué? Porque ven en nosotros algo diferente, ¿o no? ¿Sí o no? Oye, me pasa esto, y por favor, un consejo. O a veces estamos trabajando y de pronto viene, oye, te pido que ores por mí. ¿Por qué razón? Porque ven algo diferente en nosotros. Eso es abrir pendón, abrir el camino para que otros vengan y puedan conocer realmente a un Dios trino. Amén. Amén. Eso es, de eso se trata. Eso es realmente lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos nosotros evangelizar al mundo? ¿Cómo nosotros podemos evangelizar a nuestra familia? ¿Cómo nosotros podemos evangelizar la región donde vivimos? ¿Cómo? Simplemente abriendo el camino, levantando el pendón, la bandera, el estandarte de Cristo. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En oración. 24 horas en oración. Que sea Dios mismo el protagonista de nuestras vidas. Que sea Dios mismo el protagonista de mi familia. Que Cristo sea el Cristo de mi vida. Que Cristo sea el Cristo de mi familia. Que Cristo sea el Cristo de mi siguiente posteridad. Porque si Cristo lo es todo, entonces lo ganamos todo. Lo ganamos completamente todo. Cuando a veces me toca aconsejar a los remanentes y me dice, pastor, yo no sé orar. No tengo palabras suficientes para orar. Y a veces cuando entro al tiempo de la oración, las palabras se me van. ¿Y cómo debo orar en ese momento? Simplemente le digo al remanente, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Haz eso nada más. No te esfuerces, solamente haz eso. Porque a pedirle la ayuda del Espíritu Santo le estamos pidiendo todo.
Estamos pidiendo todo. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos llena, tenemos la paz de Dios, tenemos la libertad de Dios, donde está el Espíritu de Dios, todas las horas son quebrantadas, las respuestas se abren y nos levantan como testigos. Eso es la llenura del Espíritu Santo. No debemos de complicar nuestra vida de fe. Nosotros muchas veces lo complicamos, pero Dios realmente lo ha dado todo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos abra el camino. Y dijo Cristo, el Espíritu Santo me va a glorificar. Es Él quien que va a hacer que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Por esa razón, vamos a tener una conclusión muy importante. ¿A qué conclusión tenemos que llegar? Si nosotros vemos las personas que tomaron este pacto, fueron personas sin precedentes. ¿A qué me refiero con personas sin precedentes? Que nunca antes hubieron personas como ellas. Y nunca después, tampoco lo vieron. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Y él sabía la razón por la cual había sido llevado cautivo a Babilonia. Por la idolatría, porque el pueblo había dejado de lado el pacto, la promesa de Dios. Y él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propuso en su corazón. Hasta el punto de que no solamente Daniel, sino que sus 3 amigos también, Sadrach, Mesach y Abednego, en ninguna ciudad de Babilonia se hallaron hombres como estos, 10 veces más sabios que los mismos sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos tenían el pacto, Emmanuel, Dios está juntamente conmigo. Sus 3 amigos de Daniel le dijeron al rey, no es necesario que te contestemos cuando había levantado una estatua, no es necesario que te contestemos, porque aún nuestro Dios nos librará. Y aún así no nos libre, tampoco lo vamos a postrar ante la idolatría, porque ellos sabían las consecuencias de la idolatría. Hermanos, yo los bendigo para que toda la idolatría que está en su linaje familiar sea quebrantado. Amén. Amén. Los bendigo para que toda la fuerza de la oscuridad sea destruido. Los bendigo para que se levanten como luz al mundo, porque eso es nuestro pacto. Ustedes son la luz del mundo, lo dijo Cristo. Mateo capítulo 5. Ustedes son la luz del mundo. Y una luz que se encendía no se puede ocultar. Es levantada en alto para que la luz brille y todo el mundo pueda venir y conocer al único Dios verdadero. No hay muchos dioses, hay un solo Dios, el Dios trino, el Dios que está juntamente con nosotros. Por eso, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, aún desde el vientre de tu madre, Dios nos ha escogido. Amén. Amén. Aún no habíamos nacido, aún estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había apartado. Eso significa que Dios tiene todo nuestro pasado, todo nuestro presente y todo nuestro futuro bajo control. Todo lo tiene bajo control. Amén. Hermanos, hagamos oración. Apocalipsis capítulo 8, del 3 al 8, dice que todas nuestras oraciones suben a la presencia de Dios como olor fragante. ¿Sabe quién es el olor fragante? Cristo. Cristo es el olor fragante. Todas nuestras oraciones suben al trono de la gracia. Los ángeles llevan nuestras oraciones al trono de la gracia. Y no solamente lo suben, sino también traen las respuestas. Es algo sorprendente, hermano, la oración. Por eso decimos, la oración es una ciencia espiritual. No lo podemos entender. Solamente con usar el nombre de Cristo, las puertas se abren. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. El nombre a que se sujetan todas las cosas, dice Filipenses 3:11. Todas las cosas se sujetan en el nombre de Cristo. Usen el nombre de Cristo, usen su identidad, usen su autoridad, porque es el legado que tenemos nosotros como guardas espirituales. ¿Amén? Amén. Que sea una semana de victoria. Amén. Que sea una semana llena de respuestas. Que sea una semana donde nos levantemos como esos guardas espirituales que Dios ha establecido. Esto realmente es nuestra misión como guardas espirituales. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos la gracia por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres un Padre, eres un Dios incomparable. Porque ya todas las cosas están resueltas. Porque, Padre bueno, tenemos el futuro garantizado. Porque aún en medio de los problemas, crisis y conflictos, has prometido darnos la respuesta eterna a nuestras vidas, Señor.
Padre, te damos las gracias por esta palabra preciosa. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.